Le dijimos que este programa va a estar cargado acá en Mi Propio Jefe. El tema de este día, alianzas colaborativas para los emprendedores. Y estamos ya con la doctora Carmen Coral para tratar de este tema. ¿Cómo está, Carmen? Primero, ¿qué tal los emprendimientos de este día? Todavía vemos uno, pero ya más o menos los embutidos de mariscos. ¿Qué tal le parece? Bueno, encantada de estar aquí en nombre de la Universidad Internacional SEC, del Business School. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ana María, muchas gracias. Excelente, me encantan los dos emprendimientos que nos acompañan en la mañana de hoy. Creo que tienen un potencial enorme. He tenido la oportunidad tras bambalinas, como se dice, Sí. de conversar con las emprendedoras y destacar algunos aspectos importantes. Por un lado, la empresa de textiles Lumini y la otra, Lamini, perdón, y la otra, Mariscos Maca. Creo que en definitiva hay una serie de alianzas que se podrían realizar justamente hablando Del tema, claro. del tema y pensar también que el mercado no necesariamente está en Ecuador o que está en Quito o que está en Ambato, sino que justamente posiblemente el mercado esté fuera de este entorno. ¿Por qué? Porque recordemos que Ecuador es uno de los principales exportadores de mariscos, en particular de camarón, claro. Y los procesados, que es una manufactura, son también muy importantes porque pueden tener mayor perdurabilidad. Fíjese que los dos emprendimientos son manufacturas. En este sentido, cuando hablamos de alianzas, no solamente tenemos que pensar quizás en alianzas en la comunicación o alianzas financieras, alianzas en los recursos, sino partiendo, digamos, desde este propio concepto de lo que son las alianzas, es cómo la unión entre dos o más empresas, esa cooperación, puede generar ventajas competitivas que de manera individual no podrían realizar en un determinado espacio de tiempo. ¿De acuerdo? Esa sería como una definición. En ese sentido, por ejemplo, cuando veo las mochilas, pienso inmediatamente en un clúster que tienen en Imbabura, en Atuntaqui precisamente. Como idea se la dejamos también a Lamini. Cómo ellos abarataron costos a través de unas compras masivas de la importación de insumos que sirven para las manufacturas de todo lo que se fabrica en Atuntaqui. Que es una industria. Es una industria también textil allá en gigante en Ecuador y que efectivamente pues abaratan costos tomando en cuenta que compran grandes volúmenes, ¿no es cierto? Claro, pero fíjense que todos compiten, pero a la vez cooperan, colaboran, co-crean. Entonces, por ahí podría ser una alianza colaborativa, que es el tema de este día, en el que una emprendedora justamente del tema textil podría pues hacer esta alianza estratégica con estos artesanos que están en Atuntaqui. Es una excelente idea. Abaratan costos, pero también puede ser que tengan contactos, porque por lo general la industria de Otavalo, de Atuntaqui, de la provincia, yo diría, ellos casi todos sus productos los exportan. Bueno, usted sabe que a cualquier país que uno visite siempre se va a encontrar además con los indígenas de Otavalo, sí, los textiles que llevan dentro, digamos, este hábito, esta cultura, y que lo expanden, ¿no? Hay una diáspora en Japón, en cualquier lugar que se pueda visitar, están. Y finalmente esa internacionalización que lleva por dentro Ecuador. Ahora, ¿por qué las manufacturas? ¿Por qué no una materia prima? Fíjese que hoy en día no estamos hablando, por ejemplo, de una tela o simplemente del camarón o un emprendimiento. Estos dos emprendimientos, quiero felicitarlas a Mariscos Maca y a Lamini. ¿Por qué? Porque tiene ya un avance frente a lo que es vender una materia prima a vender un elaborado. Ahora, ¿por qué esas mochilas no se pueden vender perfectamente? Vamos a pensar en un país como Polonia o, como les digo, uno de los principales compradores que está creciendo muchísimo en materia de elaborados y camarón, por ejemplo, es Vietnam. Mire, no claro. son tampoco, siempre estamos pensando en mercados en mercados tradicionales y en productos tradicionales. Y que tal vez ahí ya la competencia también es fuerte. ¿Por qué no buscar estos nuevos mercados que se abren, donde tal vez el ingreso, no digo que sería fácil, pero podría tener una mejor llegada? Correcto, es así. Es decir,
que también se está cumpliendo a través de esto, ¿no? Alianzas, no solamente, digamos, con otros emprendedores. También tenemos que pensar en las alianzas público-privadas para llegar a esos mercados. Por ejemplo, ProEcuador es una de las entidades que fomenta o promueve las exportaciones de los emprendimientos y las empresas ecuatorianas en el mundo. ProEcuador. ProEcuador es una... ¿Y es fácil llegar ahí, querida Carmen? O sea, me pongo a pensar por los emprendedores que están arrancando, ¿no? Digamos, este emprendimiento de las mochilas, que es muy bueno, lleva 1 año y medio, pero soñar con sacar su producto hacia el exterior podría ser como algo a largo plazo. ¿Se puede, se debe tener los contactos adecuados, se debe tener mucho dinero, tal vez? No. Fíjese que justamente hace pocos días en mi clase de la carrera de negocios internacionales nos visitó un emprendimiento que lleva 3 años digamos, adelante con su emprendimiento. 3 años, que no 3 es mucho, años. ¿no? ¿Puedo decir la empresa? Vamos, dígalo. Cusi World. ¿Ya? Ellos iniciaron con lo que es las mezclas para pancakes, por ejemplo. Okay. Actualmente exportan a Chile, Arabia Saudita, quieren entrar al mercado de Estados Unidos, pero tienen también exportaciones a Francia y se apalancan, es muy interesante porque se apalancan, se ayudan con otros emprendedores que muchas veces se ven como competidores, pero que, por ejemplo, me dice, yo no puedo hacer una exportación a Chile, necesito tener otros emprendimientos para llenar un contenedor, lo que se llama un full container load, o cómo consolidar un contenedor, ¿no? Ahí es lo que vienen estas alianzas colaborativas. Lógicamente, por ejemplo, si nosotros vemos lo que hacen, no sé porque apenas las conozco, ¿no? A la Mini y a Mariscos Maca, pero las redes sociales, todos estos giveaways, por ejemplo, que se hacen, siempre se hacen entre 2, 3, 5 colaboraciones y es bueno. Somos competidores, pero vamos a cooperar, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos que pensar, bueno, ¿en qué tipo de alianza puedo yo ingresar? O tú decías, bueno, ¿por qué público-privada? Voy a hacer otro paréntesis. Público-privada, por ejemplo, la vacunación, si nosotros estamos pensando en esta meta de 9 millones en 100 días, sería imposible sin los 300 puntos prácticamente de empresas privadas, universidades, etcétera, que apoyaron, que colaboraron. Entonces, independientemente del propósito, no necesariamente el propósito siempre es vender. En este caso, por ejemplo, es un propósito de lograr un bienestar o cumplir con unas metas de vacunación en el país que el gobierno solo no habría podido hacerlo y la empresa privada tampoco. ¿Cómo es que juntos, no es cierto, la sociedad civil, los gremios juegan un papel fundamental, por ejemplo, también las universidades, etcétera, apalancándonos, es cuando logramos, digamos, a través de esa cooperación, alcanzar los objetivos. Ahora, entonces, la recomendación para nuestros emprendedores sería identificar el entorno, así sea nuestra competencia, pero ver en qué manera pueden colaborar para que nuestro emprendimiento pueda surgir. Entonces, primero, identificar quiénes serían nuestros potenciales actores dentro de esta colaboración. Correcto. Primero tengo que ser muy claro con cuál es mi propósito, cuál es el propósito de mi empresa. ¿Cuál es el valor que yo le estoy generando a mi cliente? Y a partir de allí pensar, bueno, ¿con quién podría yo aliarme? Que no necesariamente tiene que ser una, pueden ser 10, 15, 20 emprendimientos, ¿no es cierto? En los cuales cada uno me puede aportar algo y viceversa. Es decir, tiene que existir una relación de cooperación, ¿no? De un ganar-ganar, donde cada empresa pueda distinguir. Ahora, ¿de qué tipo? Pues podrían ser financieros, de recursos logísticos, por ejemplo, la que hablábamos, el exportar, o sea, cómo llenar un contenedor. Podría ser de recursos también, por ejemplo, de una planta. Cusi World, por ejemplo, nuevamente dijo, tenía una planta que utilizaba solamente el 20% de su capacidad instalada. ¿Qué hice? Pues hablar con mi competencia y decirle, les puedo hacer o vender este servicio, ¿no? Este servicio que puedo maquilarlo a un costo menor. Recursos, por ejemplo, en cuanto a comunicación, etcétera. Entonces, siempre tenemos que saber exactamente qué es lo que necesitamos, que queremos siempre
primero pensando en cuál es mi propósito, cómo cumplo yo con esa propuesta de valor hacia mis clientes. Excelente. Y posteriormente, listo, cómo me voy a aliar y cuál es esa meta conjunta la que podemos concretar. Me encanta y seguiremos hablando, mi querida Carmen, más adelante también para darle otras recomendaciones ya puntuales a todos nuestros emprendedores y sobre todo a los 2 emprendedores que nos visitan en este día. Seguimos más adelante, mi querida Carmen. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que tenemos un emprendimiento más acá en Mi Propio Jefe.